Introducción a las leyes de Newton. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, formuló 3 leyes fundamentales del movimiento en su obra, Principia Mathematica, en 1687. Estas leyes describen el comportamiento de los objetos en movimiento y han sido fundamentales para el desarrollo de la física clásica. A continuación, se presenta una descripción detallada de cada una de las leyes de Newton, sin usar fórmulas matemáticas, y con explicaciones claras para facilitar la comprensión. Primera ley de Newton, ley de la inercia. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto significa que si un objeto está en reposo, seguirá en reposo hasta que algo lo empuje o tire de él. De manera similar, si un objeto está en movimiento, continuará moviéndose en línea recta a una velocidad constante a menos que algo interfiera. La inercia es la resistencia que un objeto presenta a cualquier cambio en su estado de movimiento. Por ejemplo, si estás en un automóvil que frena bruscamente, sientes que tu cuerpo se desplaza hacia adelante. Esto se debe a que tu cuerpo tiende a seguir en movimiento incluso cuando el automóvil se detiene. La primera ley de Newton explica este comportamiento al afirmar que el cuerpo seguirá en movimiento hasta que una fuerza, el cinturón de seguridad, en este caso, lo detenga. Segunda ley de Newton, ley de la fuerza y la aceleración. La segunda ley de Newton explica cómo un objeto cambia su movimiento cuando se le aplica una fuerza. Básicamente, dice que la aceleración de un objeto depende de la fuerza neta que actúa sobre él y de su masa. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada a un objeto, mayor será su aceleración. Sin embargo, la aceleración también depende de la masa del objeto. Cuanto más masivo sea el objeto, menor será la aceleración para una fuerza dada. Imagina que empujas un carrito de supermercado vacío y luego empujas uno lleno. Notarás que es más fácil acelerar el carrito vacío que el lleno. Esto se debe a que el carrito lleno tiene más masa y, por lo tanto, requiere más fuerza para lograr la misma aceleración. La segunda ley de Newton nos permite entender cómo y por qué los objetos aceleran cuando se les aplica una fuerza. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton establece que para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejercerá una fuerza igual y opuesta sobre el objeto A. Esta ley implica que las fuerzas siempre actúan en pares y que estas fuerzas son de igual magnitud pero en direcciones opuestas. Un ejemplo clásico de la tercera ley de Newton es cuando saltas desde una canoa hacia el muelle. Cuando saltas, tus pies ejercen una fuerza hacia atrás sobre la canoa, y en respuesta, la canoa ejerce una fuerza hacia adelante sobre ti, permitiéndote saltar. Sin embargo, esta misma acción hace que la canoa se desplace hacia atrás en el agua. Las fuerzas son iguales y opuestas, y ambos objetos experimentan un cambio debido a estas fuerzas. Aplicaciones y ejemplos de las leyes de Newton. Las leyes de Newton se aplican en una amplia variedad de situaciones en nuestra vida cotidiana y en el estudio de la física. Aquí se presentan algunos ejemplos adicionales para ilustrar cómo funcionan estas leyes en diferentes contextos. Automóviles y frenado. Cuando un automóvil frena bruscamente, los pasajeros tienden a moverse hacia adelante debido a la inercia, primera ley de Newton. Los cinturones de seguridad aplican una fuerza para detener a los pasajeros y evitar que se lesionen. Lanzamiento de proyectiles. En deportes como el béisbol o el baloncesto, cuando una pelota es lanzada o golpeada, la fuerza aplicada determina su aceleración, segunda ley de Newton. Además, la resistencia del aire y la gravedad actúan como fuerzas externas que afectan su trayectoria. Despegue de cohetes. En el lanzamiento de un cohete, los gases expulsados hacia abajo generan una fuerza de reacción hacia arriba que impulsa el cohete hacia el espacio, tercera ley de Newton. La fuerza de los gases expulsados y la masa del cohete determinan su aceleración inicial. Movimiento de vehículos. La aceleración de un automóvil depende de la fuerza aplicada por el motor y la masa del vehículo, segunda ley de Newton. Además, cuando el automóvil acelera, los neumáticos empujan hacia atrás contra el pavimento, y el pavimento empuja hacia adelante contra los neumáticos, tercera ley de Newton. Vuelo de aviones. En un avión, las alas generan una fuerza de sustentación hacia arriba al desviar el aire hacia abajo, y el aire ejerce una fuerza opuesta hacia arriba,
tercera ley de Newton. La fuerza de los motores del avión y la masa del avión determinan su aceleración y velocidad. Conclusión. Las leyes de Newton han revolucionado nuestra comprensión del movimiento y han sentado las bases para muchos avances científicos y tecnológicos. La primera ley de Newton nos enseña sobre la inercia y cómo los objetos tienden a mantener su estado de movimiento. La segunda ley nos muestra cómo la fuerza y la masa influyen en la aceleración de un objeto. La tercera ley revela la naturaleza de las fuerzas en pares y cómo interactúan los objetos entre sí. A través de estos principios, podemos analizar y predecir el comportamiento de los objetos en movimiento en una amplia variedad de situaciones, desde la vida cotidiana hasta la exploración espacial. Las leyes de Newton siguen siendo fundamentales en la física y continúan inspirando nuevas investigaciones y descubrimientos.